Bienvenido a la clase 4. Antes de empezar, hay un error que rectificar. Resulta que la polaridad de este conector está invertida. Vemos que la terminal 1 corresponde al lado cuadradito y la 2 al lado redondeado. Pues yo conecté el lado cuadradito a GND y el lado redondeado a 12 volts. En esta página aparece que el lado cuadradito es tierra y el lado redondeado es power. Pero Luis, ese dice XT60 y nosotros usamos XT30. Es correcto. XT60 es simplemente una versión más grande, pero en teoría deben ser iguales. Pues resulta que si nosotros tomamos las baterías que vamos a utilizar, nos damos cuenta que el lado cuadradito no corresponde al negativo, corresponde al positivo, por lo que tiene la polaridad invertida con respecto a la imagen que usamos de referencia. Y esto sucederá con cualquier batería que nosotros busquemos de este tipo. Yo me di cuenta porque entre el video anterior y este estuve revisando las baterías. Por eso es importante revisar bien la información de los componentes que vamos a utilizar y de preferencia tenerlos a la mano. Para solucionarlo podemos simplemente eliminar las conexiones y hacer las conexiones correctas, o yo preferiría cambiar el componente por uno que sí tenga marcado cuál es positivo y cuál es negativo. Con este nuevo componente quedaría así, prácticamente igual, y si revisamos su footprint podemos ver que la terminal 1 equivale al lado redondeado y la terminal 2 al lado cuadradito, negativo positivo. Con esto solucionado podemos proseguir. Los miembros de Patreon encontrarán una publicación con el esquemático y un archivo .json. Teniendo el archivo .json en Isieda, pueden dar clic en Archivo, Abrir, Isieda y seleccionan su archivo .json, abrir, importar y listo. Tendrán el esquemático editable a su gusto. Para hacer el diseño de PCB necesitamos el esquemático. Partiendo del esquemático puedes dar clic en diseño, convertir esquemático a PCB. Aquí te va a preguntar si quieres revisar todas las redes, es decir, todas las conexiones y todos los nodos. Si le das que sí, se te abrirá este menú. Te aparecerán con un signo de advertencia todas las conexiones que no completaste, como esta o esta. Tener terminales sin conectar en un circuito es completamente normal. Lo importante aquí es que verifiques que solamente tengas sin conectar las que tú necesitas tener sin conectar. Te aparecerán con un papelito las que sí están conectadas entre sí, y si les das clic aparecerán en rojo. Esto es útil porque, por ejemplo, aquí puedo verificar que todo lo que tiene que estar conectado a 3.3 volts esté conectado a 3.3 volts, y podemos hacer eso con las demás conexiones también. Cuando todo esté correcto, ahora sí, diseño, convertir esquemático a PCB, no revisar las redes. Híjoles, aquí me parece que tenemos un problema con el componente HW613, ¿ok? Aquí el problema es que el símbolo esquemático no tiene asignado ningún pin en el dibujo del PCB. Para eso vamos a tener nosotros un nombre de pin en el esquemático y un número de pin en el PCB. Si nosotros ponemos el cursor sobre el dibujo del PCB y acercamos, vamos a ver nombres aquí. Este que dice BO0, por ejemplo, en nuestro dibujo esquemático dice que es el pin 4. Entonces, donde está el 4 podemos poner B0 más. Si realizamos esto de manera correcta, aparecerá una línea verde entre los dos pines. Esto significa que están conectados. GND pues será GND, pin más, enable. Y ahora sí, las líneas verdes nos indican que el pin enable equivale al pin enable, el pin in equivale al pin in, GND a GND y BO más a BO más. Solo nos queda actualizar la huella. Cerramos esta pantalla, guardamos el archivo y volvemos a intentarlo. ¡Éxito, maestro! Los miembros de Patreon ya tienen acceso a los archivos del PCB del seguidor de línea neutrino, además de a la lista completa de materiales que se utilizaron para diseñar este PCB. Este menú es para hacer un contorno del PCB. Esto no lo vamos a usar porque solamente crea contornos rectangulares o circulares. Le puedes dar en aceptar y no pasará nada. Este recuadro morado es el contorno de nuestro PCB. Le podemos dar clic, presionar delete y lo eliminamos. Ahora, estos son los componentes de nuestro PCB. Importante, aquí en donde dice unidades puedes trabajar en 1000 o en milímetros. Aquí puedes cambiar el color del fondo si tú quieres. Puede ser el que tú más gustes y puedes elegir si se va a ver una rejilla o no. Yo te recomiendo que sí se vea, aunque quizás puedas modificar su color para que no resalte tanto. Yo la dejaré bien visible para fines prácticos. Otra cosa importante, aquí donde dice ángulo de ruteo, tú pon línea a 45 grados. Esto va a hacer que cuando nosotros hagamos una pista, automáticamente se generen ángulos de 45 grados. Donde dice conflicto entre rutas, le vas a dar en bloquear. Esto va a hacer que no puedas hacer conexiones erróneas. No te va a permitir. Físicamente te lo va a bloquear. Eso es lo más importante. Ahora, si tú das clic y mantienes presionado mientras mueves tu cursor, puedes seleccionar todos los componentes. Con la ruedita del ratón puedes hacer zoom para zoom out y puedes mover todos los componentes. Ya movimos todos los componentes. ¿Qué es importante a la hora de diseñar el PCB? Bueno,
Pues nosotros vamos a utilizar el PCB del robot como el chasis del robot. Por lo tanto, nos importa bastante tener geometría en nuestro PCB para poder montar los componentes como los motores o la turbina. En el PCB oficial del curso Disponible en Patreon. realicé un agujero de 32 milímetros de diámetro y para mayor facilidad lo colocaremos en el mero centro. Este centro será nuestro origen. Entonces podemos seleccionar la herramienta círculo, dar clic donde queramos y generar el círculo. Clic derecho para dejar de seleccionar. Seleccionamos el círculo y aquí en capas lo podemos asignar a Board Outline. Esto es un contorno del PCB. Será un contorno interno, evidentemente, porque es un agujero. Aquí donde dice centrar en X ponemos 0. Centrar en Y ponemos 0. Red lo borramos porque no debe estar conectado a nada. Y radio va a ser la mitad del diámetro. Si nuestro diámetro era 32, el radio será 16. Lock significa bloqueado. Ahorita no está bloqueado, entonces puedo moverlo. Control Z. Si yo lo selecciono y lo bloqueo, ahora no lo voy a poder mover, por más que yo lo seleccione, hasta que lo desbloquee. Esto es muy útil porque cuando tu diseño se vuelve un poco más complicado, es bueno tener una herramienta que te impida que arruines tu PCB. Otra manera de hacer el agujero es dándole la herramienta que dice pad. Igual, clic en donde sea, seleccionas el pad y en orificio D, eso iba a ser el diámetro. Entonces 32. Entra en X0, Y0. Anchura y altura. Esto tendrá que ser mayor al diámetro. ¿Qué tanto? Por 1 o 2 milímetros. Entonces, si mi orificio es de 32 milímetros, yo lo haré de 34 milímetros. Ahora, este agujero va a tener metal en los bordes. ¿Sirve de algo? La verdad es que no. ¿Realmente es necesario? Francamente no, pero es una decisión estilística. Si quieres hacerlo, hazlo, si no, no pasa nada. Yo no lo haré, para poder aprovechar el espacio cerca de los bordes. Para montar la turbina, coloqué 4 orificios en un cuadro de 15 por 15. Para hacer los agujeros del recuadro, podemos seleccionar un pad. Y aquí vamos a seleccionar los tornillos que vamos a utilizar. A mí me gusta utilizar tornillos M1.6 porque son pequeños, son baratos y bastante resistentes. Además de que por ser pequeños, son muy ligeros. El diámetro de esos tornillos es de 1.6 milímetros, pero vamos a agregar una pequeña tolerancia, por lo que el agujero será de 1.8. La parte de metal, que es lo gris, no requerimos que sea tan grande, por lo que podemos hacerla de 3 milímetros o 3.6. La ventaja de que el agujero de la turbina esté centrado en el origen es que ahora yo puedo hacer aquí 15 por 15. Luego puedo copiar y pegar el mismo agujero. Y como es simétrico, puedo simplemente cambiarle el signo a estos valores y ya tengo el agujero del otro lado y ya tengo el agujero de abajo y ya tengo el que faltaba. Con esto tengo la geometría requerida para montar la turbina en nuestro robot o el ventilador centrífugo. Podemos seleccionar toda la geometría y bloquearla. Eso se va a asegurar de que por accidente no movamos los agujeros del lugar. Esta geometría la puedes hacer como tú quieras. Yo decidí hacerla así para mayor facilidad. Con esta geometría vas a poder utilizar una turbina convencional o un ventilador centrífugo. Y otra geometría nos importa bastante: la geometría de los motores. Lo más importante es la distancia entre los dos agujeros por los que se va a atornillar el bracket de motores a nuestro PCB. Los de mi robot tienen una distancia de 20 milímetros entre sí. Esto es importante de considerar porque no es un estándar. Me parece que la distancia entre los motores que vende Space Invader Robotics es de 23 milímetros y otros motores como los motores Mabuchi que vende Ingeniero Maker no tienen para atornillarse. Se requiere de usar cinchos para colocar esos. Estos son los famosísimos motores Mabuchi y este es el PCB que vende Ingeniero Maker para utilizarlos. Presta atención a la geometría para montar los motores. Tiene agujeros para que coloque cinchos para agarrar el motor. Estos motores me parece que también requieren cinchos para ser colocados. Estos motores que integran en este robot me parece que están a la venta y tienen una distancia de 23 milímetros de tornillo a tornillo. Barrera.ino me parece que tiene un diseño híbrido. Tiene agujeros para utilizar cinchos como agujeros debajo de su bracket para atornillarlo. Entonces, es muy importante que sepas qué motores vas a utilizar. La ventaja que tenemos nosotros es que los vamos a diseñar en el curso, por lo que esta distancia puede ser la que tú quieras. Dicho eso, alrededor de 20 milímetros es una buena distancia. Claro que puede ser mayor o puede ser un poco menor. Depende de la geometría de cómo hagas tu bracket de motores. Otra cuestión importante es que si notas, tenemos un lugar para colocar el bracket de motor y luego yo tengo componentes que irán debajo de los motores, de ambos lados del robot. Esto lo hago porque con mis diseños de bracket de motor, los motores no están pegados al PCB. Considero que esto nos da una ligera ventaja porque significa que podemos hacer un poquito más compacto nuestro PCB, pero no es la única solución. El equipo de Barrera.ino tiene delimitado con un recuadro blanco el espacio para sus motores
y ahí no coloca ningún componente, y el equipo Exotic MX no lo tiene limitado, pero si analizamos un poco las imágenes, tampoco tienen componentes debajo de los motores. Esto dependerá totalmente de tu gusto, cualquiera de las dos estrategias funciona. Utilicé esta misma estrategia de colocar componentes debajo de mis motores para construir mi robot que llevé a Rumania este año, pero si quieres hacer tu propio PCB no estás obligado a seguir esta estrategia. Este es un diseño de PCB que hice anteriormente, ya que sí incluye el espacio para los motores. Volviendo a lo mismo, necesitas saber qué motores vas a usar, si vas a diseñar tu propio sistema de tracción o si vas a utilizar uno comprado. Para hacer la geometría para poder colocar los brackets de motores, necesitamos los agujeros. Para eso puedes dar clic aquí en donde dice pad y colocar dos pads. Clic a un pad, mantienes presionado control en Windows, presionas otro pad y ahora tienes seleccionados a los dos. Aquí puedes modificarle el orificio, la anchura y la altura, pero yo los dejaré igual para usar los mismos tornillos. Aquí será importante que decidas la distancia que tendrán de motor a motor. Esto es altamente subjetivo. En el PCB que mostré anteriormente era muy grande, en el del robot que llevé a Rumania era muy pequeña. En el del PCB del curso estoy usando una distancia de 130 milímetros, de 13 centímetros. Aquí lo único importante es que una vez que esté armado tu robot y tenga las llantas que van a sobresalir un poco más por ambos lados, haya suficiente espacio para que siga entrando en la categoría de tamaño que quieres utilizar tu robot. Generalmente en México, las competencias permiten un tamaño máximo de 20 por 25 centímetros. Si tus llantas miden 30 milímetros de largo, 30 por 2 son 60 milímetros, más 130 mediría tu robot 190 milímetros de ancho o 19 centímetros, por lo que se me hace una buena distancia. Entonces tomas tu distancia que elegiste, 130, y la divides entre 2, 65 milímetros. Esta es la distancia que van a tener los agujeros desde el centro. El eje Y es el de arriba y abajo. Aquí podemos poner un 0 y en X vamos a poner negativo nuestros 65 milímetros. Ahora el agujero está centrado en Y a una distancia de menos 6.5 centímetros del centro. Seleccionamos el segundo agujero y centrar en Y vamos a colocar la distancia entre los agujeros. En este caso yo uso 20 milímetros y centrar en X menos 65 milímetros. Y listo, ya tenemos 12 de los agujeros colocados. Podemos seleccionar uno, control, seleccionar el otro, copiar, damos clic en uno de los agujeros, pegar. Volvemos a dar clic y aquí generamos una copia de los agujeros que está encima de los que ya habíamos hecho. Podemos seleccionar uno manteniendo presionado y moverlo. Seleccionamos uno, control, seleccionamos el otro. Y aquí lo que vamos a hacer es modificar esta propiedad que hice centrar en X. Vamos a quitarle el negativo. Ahora tenemos la geometría para colocar los motores del robot. Importante, muchos robots utilizan una varilla de fibra de carbono entre los motores para darle más rigidez al chasis. Entonces nos convendría bajar un poco donde están montados los motores para poder poner esa varilla y que no interfiera con la turbina. Podemos seleccionar los 4 agujeros manteniendo presionado control y con la flechita para abajo de nuestro teclado los movemos para abajo manteniendo la presionada. Claro está. Esto sí va a ser al gusto, depende del diseño de cada quien. También depende de los motores que uses. Como yo voy a diseñar el bracket de motores para estos motores, pueden tener la distancia que yo quiera. En el PCB del curso tiene una distancia más o menos así. Ahora voy a poder ponerles una varilla de fibra de carbono para reforzar y no va a interferir con la turbina. Puedo volver a seleccionar todo y bloquearlo. Estas cosas ya estaban bloqueadas, se van a mantener bloqueadas, pero ahora también están bloqueados los agujeros de montura de los motores. ¿Qué sigue? Aquí ya puedes ir pensando en hacer el contorno de tu robot. Puedes evitar complicaciones y hacer un rectángulo dando clic en herramientas, establecer contorno de tarjeta, rectangular y aplicar. Y esto te va a hacer el contorno de tu PCB. Está muy pequeño, así es que podemos seleccionar uno de los lados y jalarlo. De esa manera podemos modificar su tamaño. Archivo guardar. Ahora podemos dar en ver 3D View. Y así es como se vería nuestro PCB por ahora. Aquí el agujero aparece relleno, pero no te preocupes. Cuando lo mandes a hacer, pues no va a aparecer relleno. De hecho se ve el contorno de que pues sí lo va a cortar. Otra manera de hacer un agujero sería dándole clic aquí en la herramienta de orificio. Colocamos en el centro, clic derecho. Seleccionamos 32 milímetros de diámetro, 0 para que esté centrada. Y si lo quiero bloquear, ahora podemos eliminar el contorno. Hay que desbloquearlo primero y vuelvo a seleccionar el orificio, ya lo bloqueé. Ahora cuando yo quiera ver la versión 3D, ahora va a quedarse bien el agujero. Tienes otras dos alternativas para hacer el contorno. La primera, la más complicada, pero la que te da más libertad, es utilizar un programa de CAD como Fusion 360 OneShape para hacer el contorno de manera profesional. Lo exportas como DXF y lo importas. Este es un ejemplo de un PCB con todo y los componentes importado. De este nomás usaríamos el contorno. Es el que me lleva a Rumania. Pero a mí me gusta más la otra opción, que es la que haremos aquí. Primero vamos a cambiar aquí el tamaño de la captura a 0.508. Y ahora le vamos a dar a la herramienta de pista y vamos a empezar a dibujar el PCB de nuestro robot. Damos clic para hacer una curva. Clic, clic, clic.
clic derecho para terminar. Y la idea va a ser hacer el contorno de la mitad de nuestro PCB. Seleccionamos el contorno, eliminamos la red y cambiamos su capa a Board Outline. Aquí también podemos cambiar su anchura. Yo la haré de 1 milímetro para que se vea más fácil. Ahora podemos acercarnos un poco y refinar la forma del contorno. Seleccionamos las líneas y arrastramos el mouse. Aquí solo asegúrate de no dejar muy cerca del contorno tus agujeros. Aquí lo importante es que dejes geometría para poder colocar una barra de refuerzo en la parte de enfrente del ventilador de robot, como el equipo de Exotic MX. Por cierto, si quieres aprender más, puedes visitar su GitHub. Hay información muy útil sobre cómo construir este robot tracer. También utiliza ventilador centrífugo. ¡Que viva y sieda! Y también es importante que dejes geometría para poder montar la barra de sensores. En este caso lo adivinaste. También depende de la que vayas a utilizar. En este caso la referencia será la de Ingeniero Maker porque es la más famosa y en ella la distancia va a ser de 129.5 milímetros entre los dos agujeros. Entonces dividimos eso a la mitad. 64.75 milímetros. Ponemos otro pad. Llenamos. Entrar en X. Vamos a poner menos 64.75 milímetros. Y ya está la distancia adecuada. Solo nos falta elegir la distancia en Y. Y esta la puedes hacer a ojo. Una vez que lo termines de colocar, asegúrate que no se haya modificado tu distancia en X. Puedes copiar y pegarlo ahí donde mismo. Ahora tienes uno encima. Y aquí a la distancia en X le vas a restar unos 10 o 15 milímetros. De esta manera vas a tener más bien agujero. Si quieres utilizar las barras que tiene el Ingeniero Maker para soportar su barra de sensores, que la distancia sea múltiplos de 2.54 milímetros. Entonces yo pudiera tomar 2.54, multiplicarlo por 2 y esta distancia restársela a esta distancia, menos 5.08, y esta será la nueva distancia del nuevo agujero. Ahora puedo seleccionar el segundo agujero que creé, copiar y como punto de referencia seleccionar el de arriba. Ahora cuando pegue puedo darle el segundo agujero y ya tiene la misma distancia el tercer agujero y el cuarto y el quinto. Puedes usar los agujeros que tú quieras. En este caso yo me quedaré solo con 3 y lo seleccionaré. Y en este caso voy a cambiar el tamaño del orificio a 3.2 milímetros y el contorno será de 4.2 milímetros. De esta manera puedo utilizar tornillos con un diámetro de 3 milímetros, conocidos como M3, o cinchos de 3 milímetros de ancho. Ya solo nos queda seleccionar los agujeros que creamos y el contorno, copiar y pegar. Con el contorno pegado podemos ir aquí arriba a la opción de reflejar y ya tendremos el contorno reflejado. Ahora podemos volver a seleccionar todo y con las flechitas del teclado alinearlo. Si no puedes alinearlo perfectamente, puede que quieras volver a modificar el tamaño de la captura a 0.127 milímetros. Vuelves a seleccionar tus elementos y ahora sí los alineas. Cuando te guste el alineamiento que tengas, puedes seleccionarlos todos y bloquearlos. Así se va viendo nuestro PCB. ¿Qué nos falta? Geometría para agarrar la barra de sensores del frente y geometría para atornillarle la ventosa del robot. Así es, atornillarle la ventosa del robot. En este robot utiliza los mismos agujeros que utiliza para montar el ventilador, pero como este robot es más grande, yo utilizaré agujeros especiales para montar la balsa al robot. Estos puedes colocarlos donde tú quieras, claro, considerando que también vamos a diseñar la balsa nosotros. Aquí yo utilicé 5 agujeros, 2 en cada lado y uno en el centro. Puedes usar los que quieras. En el PCB oficial del robot utilicé 3 de cada lado. Ya solo nos faltan otros agujeros para agarrar la barra de fibra de carbono horizontal de soporte. Y con eso tenemos terminada la geometría requerida para utilizar el PCB de nuestro robot como su chasis. ¿Qué sigue? Colocar los componentes. Estas líneas azules que nosotros vemos se llaman rad lines. Unen los pads que van conectados. Podemos pasar el mouse por donde dice capa y objetos para desactivarlas temporalmente. Todos estos componentes chiquitos son capacitores y resistencias y el resto pues son los demás componentes. Aquí lo que yo recomiendo es enfocarnos en los componentes grandes y ubicarlos en el robot. Primero el ESC. Este lo puedes colocar donde más te guste. Toma en cuenta que es con lo que controlaremos la turbina del robot. Este es el ESP32. También colócalo donde más te guste. Importante, considera colocarlo en un lugar donde vayas a poder conectarlo después. Si yo lo coloco aquí, por ejemplo, y después va a tener una barra de fibra de carbono enfrente, posiblemente esté bloqueada la conexión. Pudiera colocarlo aquí abajo de esta manera, pero no cabe. Lo que puedo hacer aquí es editar la forma del PCB. Yo lo selecciono, en bloqueado le pongo que no esté bloqueado y lo puedo modificar. Ahora puedo copiar y pegarlo o simplemente modificar el otro y ya está. Yo no lo dejaré así porque aquí va a ir la batería y no quiero tener que remover la batería cada que vayamos a programar el robot. Importante, limitaciones como esta donde si pones una barra de fibra de carbono te va a estorbar.
solamente importan si soldas tu componente directamente al PCB, como en este robot, pero no te va a afectar si montas tu microcontrolador utilizando pin headers como en este proyecto. Pero bueno, seguimos con el regulador de voltaje. Este es el conector que hicimos para el ESC. Este es el conector para el motor sin escobillas. La verdad quedó un poco grande. Para reemplazarlo puedes buscar otro componente o simplemente colocar los pads manualmente. Entonces seleccionas un pad, seleccionas cualquier punto de tu PCB, ya lo pusiste, clic derecho. Si te das cuenta, si das clic en un pad te aparecerá que tiene una red. Esto es a dónde va conectado. En este caso, este va conectado a esta terminal de LSC. Entonces, si tú a tu nuevo pad copias y le pones la red que tiene el que quieres reemplazar, ahora estarán conectados. Si yo vuelvo a activar las RAD-Lanes, vamos a ver una línea que está entre los pads que deben ir conectados. Pero el pad nuevo que yo creé, le puedo poner el tamaño que yo quiera. 2.5 milímetros, aquí 2.5, y que solamente esté en la capa superior. Ahora este pad será soldado de SMD, es decir, no va a atravesar el PCB del robot. Copio y pego, y puedo eliminar el conector porque ya tengo mis 3 pads nuevos y ya puedo posicionarlos como yo quiera, asegurándome de dejar suficiente espacio para después poder soldarlos a mano. Los dejas muy juntos, accidentalmente es posible que crees puentes de soldadura. Sigue el conector de batería, el conector de la barra de sensores, conector FPC para los sensores, y aquí otra vez nos encontramos sin espacio. Si yo aquí coloco una barra, me va a estar estorbando. Entonces voy a tener que modificar otra vez la geometría del PCB. Y ya quedó. También puedo ir posicionando el módulo arrancador. ¿Qué me falta? Los componentes chiquitos y los drivers de motores. Y el botón. Ahora podemos volver al esquemático. Vemos que para el driver del motor izquierdo, el componente que dice MD1 y MD2 son para ese driver de motor. Entonces podemos ir al diseño del PCB, seleccionar MD1 y MD2, presionando control para seleccionar los dos y aventarlos para donde vaya a estar el motor izquierdo. Importante, en el esquemático no coloqué ningún lugar para conectar el motor, no tiene terminal como las que tenía el motor brushless. Entonces nosotros vamos a tener que colocar nuestros propios pads, igual a como hicimos los motores brushless. Si volvemos al esquemático, vemos que mod ISC 1 y mod ISC 2 son las dos conexiones para el motor, que deberíamos encontrarlas en los recuadros grandotes de los medios puentes H. Mod ISC 1, mod ISC 2. Ya con eso, yo creé terminales para conectar el motor a nuestro robot. Motor izquierdo. Estas es importante colocarlas de tal manera que estén cerca del motor, que se puedan conectar. Aquí hay que considerar la distancia. Los motores miden como 30 milímetros de largo, entonces no los pongas a menos de 30 milímetros para que los puedas conectar. Claro está. Además, pues la verdad es que no importa mucho porque existen los cables. Entonces le puedes aventar un cable para allá. Y pues los otros dos van para el otro motor. Ya volvimos a crear los pads para el motor derecho. Ahora, antes de empezar a colocar los componentes pequeños, esta es tu oportunidad de ver si te gusta cómo está quedando el esquemático. Aquí todavía estás a tiempo de mover los componentes del lugar sin tanta complicación. Tras un par de iteraciones, yo llegué a este acomodo para el robot neutrino, pero no es necesariamente el mejor, puedes utilizar el que tú quieras. Es importante que lo decidas bien en esta etapa, porque cuando nosotros empezamos a conectar cosas, se va a hacer más complicado mover componentes, porque va a tener varias cosas conectadas. Además de que vamos a empezar a ocupar espacio en el PCB. Yo tengo desactivadas las RAD-Lanes porque no me gusta cómo se ven, pero puedes activarlas y ver más o menos para dónde van a ir las conexiones para ayudarte a elegir un buen layout. Puedes seleccionar un componente, presionar R para rotarlo y esto también te va a poder ayudar. Si ya estás contento con la posición estimada de tus componentes, entonces puedes volver al esquemático y ver los números que tienen los componentes más pequeños. Por ejemplo, estos 4 capacitores son C1, C2, C3 y C4 y se conectan al regulador grandote HW613. Entonces vamos a nuestro esquemático, encontramos HW613 y sabemos que aquí vamos a tener conectados los 4 capacitores C1, C2, C3 y C4. Entonces los buscamos C1, C2, C3, C4. Los selecciono y los acerco a mi componente. Aquí me conviene activar las RAD-Lines para ver las conexiones que van a tener. En este caso los capacitores generalmente van entre tierra y alguna línea de poder o de señal y me conviene ponerlo lo más cerca que pueda físicamente hablando. Y ya acomodé los 4 componentes que lleva. Podemos ver que los coloqué de tal manera que los 12 voltios se conectan fácil aquí casi con una línea recta. Todo esto, estas son pads de tierra que se conectan fácil también. Y los 3.3 también casi con una línea recta. Considera eso a la hora de que hagas tus conexiones para facilitar tu trabajo. Una vez colocados cerca de tus componentes puedes seleccionarlos, darle clic aquí en donde dice mostrar prefijo y le pones que no.
y desaparecerá su número. Si quieres que vuelva a aparecer, lo seleccionas, mostrar prefijo. Sí, yo pongo que no aparezcan para que se vea más limpio el PCB. Algunos componentes como el ESP32 yo le puse MCU, entonces cuando le ponga no mostrar prefijo pues ya no se va a ver MCU. Que se vea su prefijo es útil para ubicarlo. Aquí en la barra de sensores solamente requeriremos de dos capacitores, C8 y C7, C7 y C8. Si yo los pongo aquí abajo, otra vez me van a estorbar para cuando yo le ponga una barrita de fibra de carbono. Entonces los puedo poner aquí arriba y quedarían así. Aquí considera que ya están un poco bastante cerca los componentes, por lo que si te gusta la aventura no pasa nada, pero si estás empezando a soldar componentes en SMD, sí te recomiendo tratar de mantener una distancia un poco mayor entre ellos para que sea más fácil de soldar. Pero bueno, también la verdad es que con un poco de práctica vas a soldar estos componentes muy fácil, aunque estén cerca entre sí. Y repetimos eso con el resto de componentes, claro, siendo los más tediosos los drivers de motores, que son los que más componentes pequeños tienen. Cuando estés colocando los componentes también fíjate dónde los colocas, porque por ejemplo para mí sería muy fácil colocarlos de este lado, pero yo tengo planeado soldar mi ESP32 sobre la placa. Y si yo coloco componentes debajo, no voy a poder hacer eso, no van a caber. Aunque si utilizo pin headers, pues sí se va a poder porque va a quedar un espacio debajo de la placa. Esto considéralo con el diseño de tu PCB. Aquí, por ejemplo, casi todos los componentes, incluido el driver del motor brushless y el regulador de voltaje, van a ir soldados pegaditos a la placa. Entonces, pues no colocaré componentes debajo de ellos. También, si eres un poco más avanzado, vas a decir, ay, pero yo quiero tomar un componente, darle en capa y ponerlo en una capa inferior para que esté abajo del PCB. También puedes hacer eso, pero la verdad no lo recomiendo. Así se vería nuestro componente debajo. Porque como están bastante bajos al piso, si hay cualquier irregularidad o brinca o tiene un mal choque en una prueba que hagas, te puedes volar esos componentes. Y a mí me gusta que la parte de abajo de mi robot sea lo más planita posible. Si acaso que tenga tornillos donde monté los componentes. Entonces pues no estaré colocando componentes debajo. Componentes muy grandes como este capacitor son muy buenos para eliminar ruido, pero no siempre son necesarios. Entonces, por ejemplo, este la verdad lo encontré muy estorboso, lo podemos eliminar y no pasará nada, el robot va a seguir funcionando. Ahora, tampoco creas que simplemente porque eliminé ese grandote voy a poder eliminar estos para que me dejen de estorbar, porque entre menos filtros tengas, más ruidoso va a ser tu circuito y eso puede ser bastante malo. Si hay mucho ruido eléctrico en las señales de tu robot, puede que tenga falsas lecturas y que haya más problemas. De hecho, por eso también si te alcanza el espacio, sería de preferencia colocar los componentes en otro lugar que no sea debajo del motor, porque van a ser menos susceptibles al ruido electromagnético generado por los motores. Dicho eso, con el circuito que estamos utilizando pues realmente no afecta, menos a mí me funcionó en el robot que llevé a Rumania. En mi dibujo del PCB del módulo arrancador, esta línea superior nos va a indicar la dirección a la que va a apuntar el módulo arrancador. Considéralo si utilizas otro que no es el de ingeniero Make. Para el botón vas a buscar su resistencia y el botón R1 y el botón, y los vas a colocar donde te sea más conveniente darle clic al botón. Yo lo pondré por acá arriba. Estos pues no los pongas debajo de los motores o debajo de donde va a ir la batería o en lugares de difícil acceso, por obvias razones. De nada te va a servir tener un botón que no puedas presionar. Con los LEDs algo parecido. Tú vas a querer ponerlos en un lugar donde se vean bien, se vean bonitos. En el PCB del robot neutrino los puse de manera simétrica. El de poder está de un lado y el de usuario está del otro. Puedes ponerlos como quieras, pero esta decisión sí afecta un poco más la estética del robot, por lo que es importante para que lo consideres. Ya solo me queda acomodar todos los componentes que requieren los drivers de motores. Quiero mencionar que los componentes no los estoy bloqueando porque esta es la posición relativa. Si queda así, está perfecto, no pasa nada. Pero si me estorba algún componente para hacer alguna conexión, pues podemos moverlo, tampoco pasa nada. Por eso no los tengo bloqueados. Todavía. Aquí tengo ubicados los componentes que requiere el primer driver de motores, todos estos. Como podemos ver, posiblemente la posición de este switch me estorbe, la posición de esta resistencia me estorbe, y este capacitor voy a tener que encontrar una buena manera de posicionarlo. Finalmente, encontré una buena opción colocar los componentes de esta madera. El capacitor grandote lo podemos colocar un poquito más para el lado, porque este capacitor va a filtrar el voltaje que entra al puente H completo. Y así quedan los componentes para el primer puente H completo. Fíjate cómo cuando selecciono un pad que está conectado a 12 volts, se iluminan varios pads cercanos a ese. Eso es porque yo los coloqué de esa manera para simplificar el proceso de ruteado. Aquí no glorificamos batalla. Entre más fácil sea hacer las conexiones, mejor. Y así queda sin las ratlines. Y así quedaron los componentes acomodados para el segundo puente H. Si le damos clic en ver 3D View, podemos ir viendo cómo va quedando nuestro PCB. Ahora, podemos notar que algunos componentes como el ESP32 o los puentes H no tienen componente. Esto lo podemos arreglar si seleccionamos nuestro componente y nos vamos aquí a atributos personalizados,
y damos clic aquí donde dice 3D Model. Aquí de hecho nos van a aparecer los que no tengan componente. Aquí donde dice Keywords vamos a poder buscar PTN 9960 y buscamos el modelo 3D que se parezca. Este no es, este tampoco. También podemos buscar en los que han agregado los usuarios. Este no es exacto, pero se parece un montón. Entonces aquí podemos ajustar el tamaño y la posición. Si ustedes, pero ahí me parece que se ve bastante bien. Damos en Update 3D Model y seleccionamos el siguiente. Podemos utilizar exactamente el mismo e introducir los mismos valores y guardamos. Entonces, si nosotros cerramos esta ventana y volvemos a ver nuestro PCB, ya tendrán componentes 3D asignados. Y así queda nuestro PCB con componentes. Si queremos mejorar la visualización, podemos cambiar el color de las terminales a gris, cambiar el color de fondo y cambiar el color de nuestro PCB. Tienen algunos colores disponibles. El amarillo se ve un poco raro aquí, en realidad es un poquito más naranjoso Y se ve fosforescente. Obviamente el color negro pues no se va a ver bien con un fondo negro. Recuerda guardar tu progreso y ahora lo que nos queda es volver a prender las ratlines y hacer las conexiones. Para esto hay dos maneras de hacer las conexiones. Podemos hacerlas a mano. Esto sería presionando aquí donde dice track o la tecla W, seleccionando un pad así como este y haciendo una ruta hasta llegar al siguiente pad que nos deje conectarnos como este. Y aquí ya hice dos conexiones. Nota importante, cuando nosotros vayamos a hacer una conexión, si yo me va a aparecer una línea que me diga dónde tengo que conectarlo. Si yo quiero conectarlo a este otro, por ejemplo, no me va a permitir físicamente, no me permite. Si yo doy clic, pues no se hace la conexión. Solamente me va a permitir hacer la conexión en el pad que ya hice la conexión. Esa es una manera y básicamente sería hacer todas las conexiones manualmente, que es tedioso, pero yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Así es como hago yo todos mis robots. Y lo único que habría que considerar es el grosor de las conexiones. Por ejemplo, ahorita tenemos una línea de 1 milímetro de grosor, es bastante gruesa. Entonces me sirve aquí para GND, pero por ejemplo para conectar estos pads, esas X amarillas implican que estoy habiendo problemas porque está demasiado grande. Entonces puedo hacer una línea aquí, puedo picarle la nada para generarla y la selecciono y aquí en anchura le pongo 0.254 y ya está más delgada. Entonces la puedo eliminar y ahora cuando vuelvo a hacer otra conexión, por ejemplo esta, me va a aparecer más delgada. El grosor es importante porque va a determinar qué tanta corriente va a poder conducir cada pista. A nosotros no nos importa tanto que las pistas de señal como estas que son para la barra de sensores sean muy gruesas porque no van a requerir tanta corriente, pero por ejemplo las pistas que conecten estas conexiones para el motor brushless sí requieren ser un poco bastante más gruesas porque este motor sí va a consumir más corriente. Por lo tanto, las pistas también referentes al puente H que manejen energía van a requerir tener un grosor más grueso, por lo mismo de que van a conducir bastante corriente, principalmente 12 volts, porque al final vamos a hacer un copper area que va a asegurarse de que GND tenga bastante buena conexión. Y hablando de conexiones, muchos componentes que son de XT30 tienen estos agujeros muy pequeños. El problema de que estén muy pequeños es que dependiendo de los que tú compres, puede que no quepa tu conector físicamente y tengas que hacer alguna solución aquí a lo chulo, o directamente no puedas usarlo y tengas que soldar cable. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer más grande este orificio, digamos 2.5 milímetros y el contorno 3.5, y ya con eso nos vamos a asegurar de que podamos soldar nuestro XT30. La otra manera de hacer las conexiones es utilizar el ruteador automático. Entonces aquí donde dice route, le damos en autorruteo. Aquí vamos a diseñar reglas. Aquí es donde vamos a poner el ancho mínimo de las pistas y la distancia mínima que debe haber entre pista y pista. También nos va a permitir modificar el tamaño de las vías, que son los agujeritos que atraviesan el PCB. Las vías conectan la capa de arriba con la capa de abajo. Eso no lo vamos a mover. Lo que sí vamos a hacer es agregar una regla especial. Ahí el ancho mínimo será de 1 milímetro y el resto lo podemos dejar igual. La tolerancia la vamos a poner al 0.254 también y el resto lo podemos dejar igual. Vamos a agregar otra regla. Esta le vamos a poner power. Para los rieles de power vamos a hacer que midan 2.5 milímetros. Entre 2 y 3 es lo ideal. Obviamente entre más grueso mejor, pero 2.5 me parece decente. La tolerancia también 2.54. Esto lo dejamos igual. Bueno, esto lo podemos hacer más grande porque como son pistas gruesas, pueden ser ahora de 1.2, que el agujero interno sea de 0.2. A esto le vamos a poner GND. Y vamos a añadir otra, motores. Y esta va a ser para todas las conexiones hacia los motores. Le motores que el grosor sea de 2 milímetros. Igual. No,
Y la de power que sea de 3 milímetros. Ok, aquí le damos en que sí. Ahora, antes de que le demos en que sí, nosotros vamos a seleccionar nuestras redes. Por ejemplo, la A, la B y la C. Nosotros nos salimos de aquí. La A, la B y la C son del motor brushless. Entonces tienen que ser gruesecitas. Las del motor normal dicen mod der y mod isque. O sea, de motor derecho y motor izquierdo. Las de power, donde conectamos la batería, dicen ND y más 12 volts. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestras reglas de autorroteo a la pista de más 12 volts, aquí donde dice regla, le vamos a poner, aquí vamos a seleccionar power y en aplicar. Y ahora todas las pistas que conecten a 12 volts van a seguir esas reglas. ¿Qué reglas? Por lo que nosotros seguimos. Va a tener un grosor mínimo de 3 milímetros, donde está tolerancia, y este tamaño van a ser las vías A, B y C. Son de motores, son conexiones al motor en escobillas. Entonces la vamos a aplicar y van a seguir esa regla. ND, pues la regla que hicimos para G. Y el resto me parece que son, bueno, Moder y Motis, ya se me andan olvidando. Son de los más importantes. Y el resto me parece que son transferencia de señal, por lo que como no van a consumir tanta corriente, pues no requieren reglas especiales. Estamos en configuración y ejecutamos. Ahora seremos bendecidos con el poderoso poder del autorruteador. El autorruteador ahora hará todo lo que pueda para hacer la conexión, pero tuvo problemas. Hubieron 8 rutas que no pudo completar. Estamos en OK, inspeccionamos. Y por ejemplo esta no la puedo terminar. Bueno, aquí hay un detalle importante. Aquí nos pasamos un poquito con el de más 12 volts, porque pues este de MD15 está chocando con esta. De hecho, si la movemos tantito nos aparecen las X. Entonces está teniendo bastante interferencia que no queremos. ¿Qué podemos hacer? Pues control Z, control Z. Deshacemos toda la chamba del autorruteador. Igual no se preocupen, el autorruteador no tiene sentimientos, no se va a quejar con... Y vemos cuánto miden estos. Miden 0.6 milímetros, ¿ok? Vamos a hacer que la nueva regla sea que el power mida 0.6 milímetros. Diseñar regla. Aquí vamos a cambiar este que decía power a 0. ¿Por qué? Pues porque interfiere de otra manera. Ejecutar. Ahora solo no pudo 2, ya pudo con más. Y podemos ver que ya no tenemos tantas interferencias. Ahorita tenemos esta de GND que podemos arreglar. Simplemente la seleccionamos. Aquí en anchura la reducimos en donde se requiera. Podemos desactivar la capa de serigrafía superior. Lo reducimos para aumentar la tolerancia. ¿Qué roteos no puedo completar? Una manera de encontrarlos fácil es desactivar la capa superior y la capa inferior. Y vamos a ver aquí de volada los rad lines. Volvemos a activarla y vemos que no puedo conectar 3.3 volts. 3.3 volts y GND donde dice GND. Pero son conexiones sencillas. Entonces podemos seleccionarla con la herramienta de cable y damos clic en GND. Como podemos ver, está un poquito grueso el pad. Seguramente por eso no pudo, por conflictos de tamaño. Entonces lo ponemos aquí, clic derecho, lo seleccionamos y le cambiamos el tamaño 0.254. Y ahora ya lo podemos conectar. Aparece esta X porque no se cumple la tolerancia que nosotros dijimos. Entonces vamos a route, autorruteo, diseñar reglas, GND, y que podemos cambiarlo a 0.100, que es la que tenía, y guardamos. Y aquí cancelar porque no podemos volver a hacer el autorruteo. Y ya no nos aparece la X, ya no hay problema. Para rutear 3.3 volts, pues otra vez sacamos la herramienta de cable y lo ruteamos. Ya quedó. Con esto tenemos ruteado todo nuestro PCB. Ahora, si yo mando a hacer así mi PCB, la verdad es que voy a tener un PCB bien malo. Seguramente hasta se va a quemar. Una parte a considerar es que, pues, por ejemplo, si nosotros inspeccionamos este puente H, aquí no hay nada de tolerancia entre estas líneas GND y MD3. Entonces, si yo lo muevo tantito, hay un conflicto. Puede cometer errores el autorruteador y hay que estar avispados para cacharlo. Según yo, ahí... mira, aquí hay otro error. Según yo, ahí ya no hay errores. También podemos dar clic en donde dice diseño, check TRC, y nos va a decir si hay errores. Aquí podemos ver que sí hay varios errores. Este error, bueno, me está diciendo que esta línea está muy delgada, porque yo le puse que tenían que ser de mínimo 0.6 milímetros. Son los errores que nos está lanzando. Pero pues no puede ser más gruesa de 0.6 porque chocaría. Entonces vamos a diseño, a route, autorruteo, y a regla. Y aquí la verdad es que ya, pues ya no nos van a servir estas reglas. Pudiéramos eliminarlas para evitar problemas. Quedarnos con la de por defecto. Esta no la cambian. Esa por defecto tiene estos valores porque son los que puede utilizar JLC PCB para fabricar nuestros PCBs. Entonces, una vez modificado eso, podemos volver a dar diseño, check TRC, y ya no se viola ninguna regla. Excelente. Ahora, ¿cuál es el otro detalle importante? Nosotros reducimos el grosor de la línea de 12 volts, pero eso no significa que no necesitemos que esté gruesa. Todavía necesitamos que pues tenga
tenga su grosor de 3 milímetros. Vamos a ir a cazar las pads que digan 12 volts y vamos a aumentar su grosor a 3 milímetros. Aquí pues ya los aumenté. Aquí este es en la capa de abajo. Para eso podemos seleccionar aquí donde dice capa inferior. Los 3 milímetros. Verificamos que aquí está chocando con varias cosas. Entonces lo que podemos hacer es modificarlo, hacerlo un poquito para acá, darle doble clic al puntito verde y ya no está conectado. Pero ahora podemos volver, desactivar la capa superior para no ver tantas cosas. Bueno, aquí podemos desactivar la que dice Top Paste Mask Layer y Bottom Mask Paste Mask Layer, Top Solder Mask, Bottom Solder Mask, para no ver tantas cosas en la pantalla. Bueno, ahora sí. Podemos seguir con el ruteo, volviendo a presionar la tecla W, presionamos, aventamos para otro lado, clic derecho, seleccionamos, lo hacemos más delgadito y lo mandamos para donde. Esta conexión, ¿por qué sí puede ser más pequeña? Porque esta conexión va al regulador de voltaje y este regulador de voltaje no va a consumir tanta corriente. ¿Qué conexión nos importa? La que va al driver de motores y la que va al ESC. Ahora, la que va al ESC que le manda más 12 volts está así toda delgadita, toda escuálida, y si nosotros la seguimos vemos que sube por este pad el regulador de voltaje. Entonces pues eso no va a aguantarse, nos va a quemar. Podemos seleccionar esta pista y borrarla y nosotros hacer otro ruteo en el que seleccionamos la capa superior, le damos clic a 12 volts, la aventamos por aquí y luego le damos clic en capa inferior y le damos por aquí. Entonces ahora nosotros hicimos un caminito alterno, que este caminito, esta ruta, nosotros podemos seleccionarla y hacerla de 3 milímetros de grosor. Ah, mira, qué genial. Ya va a aguantar más corriente, ya o sea, prácticamente estamos conectando directo de la batería al ESC con 3 milímetros de grosor, ya va a aguantar. Ahora, cuando nosotros le hicimos de 3 milímetros, pues esta de GND está muy cerca, entonces ¿qué podemos hacer? La seleccionamos y la movemos también. Ya no está tan... Pues bueno, total que hay que hacer eso para todos donde se conecte 12 volts y pues veamos que se requiere más grosor. Por ejemplo, aquí en la entrada del driver de motores va a consumir bastante corriente, entonces esto está muy chiquito, está muy escuálido. Aquí sí podemos, por ejemplo, en lugar de que reciba el power de este pad que se va a quemar, o sea, sí aumentar su grosor porque ya lo tenemos, pero también agregarle otra fuente de 12 volts y pues agregarle el grosor a lo que se pueda. Aquí en 1.5 creo que es lo más saludable y pues vemos que no interfiere con nada, entonces realmente no vamos a tener problema. Si lo puedes hacer más grueso, mejor aún. Ahí por ejemplo aventé 2 líneas y no interfiere con nada. ¿Por qué más grueso? Porque entre más grueso va a tener una menor resistencia, va a permitir un mayor paso de corriente, se va a calentar menos, va a ser más eficiente y un montón de beneficios. Ahora, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en esto? El tiempo que te tengas que tardar. Lo importante es que revises y asegures que tu PCB quede bien. Aquí por ejemplo tengo muchos pads de 12 volts, pero no quiero hacer un cablerío aquí, inventar un montón de líneas raras. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar la herramienta de cuadrado con la capa superior seleccionada y damos clic y generamos un cuadrado que cierre todos los pads que nosotros queremos. Ahora le damos clic al cuadrado y en donde dice red vamos a poner más 12 volts, el nombre de nuestra red. Y ahora estamos conectando todos estos pads con un cuadradote grandotote que va a asegurar que se pueda transferir una buena cantidad de corriente al puente H. ¿Qué sigue? Pues básicamente hacer eso para todas las pistas de energía. Después de hacer eso, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues en lo personal, aunque se cumplen las reglas y técnicamente se puede manufacturar, yo cuando veo cosas como estas no me gusta. Lo que suelo hacer es aumentar la distancia entre los elementos a los que les puedo aumentar la distancia. Eso es beneficioso porque si tenemos pistas que consumen mucha corriente como la de los motores y tenemos rutas de señal cerca, pues esto puede generar interferencia. Entonces haciendo esto limitamos el alcance de la interferencia que se pueda generar. Desactivo la capa serigráfica. Aquí es otro ejemplo. Este agujerito de aquí es una vía, conecta la capa de arriba con la de abajo. Podemos moverlo para acá sin problema, esta línea rara. Y este que dice GND, subirlo poquito. Si quiere subir, lo subimos. Entonces así vamos a asegurar que nuestro PCB quede lo mejor posible. Bueno, dejé un poquito grueso el contorno de la placa. Vamos a devolverlo a 0.254. Y también hay que ver la distancia que tengan nuestros componentes al borde de la placa. Si está muy cerca, pues no te lo van a poder fabricar y te van a decir que los alejes más. Aquí, por ejemplo, este GPIO salta de la capa de abajo, que es azul, a la capa roja, que es la de arriba, ¿no? Entonces podemos seleccionarlo y moverlo más para acá. No tiene por qué estar tan cerca de la otra pista. Y así nos aventamos todo el PCB. Si hay pistas que no te gusta para nada cómo quedaron, puedes simplemente eliminarlas y volver a hacerlas. Esto de hacer pistas es muy parecido a cuando hiciste conexiones en el esquemático electrónico. Una vez estés satisfecho con cómo quedó tu PCB, podemos continuar. Yo a este PCB no le invertí tanto tiempo, todavía me falta aumentar el grosor de varias pistas de más 12 volts porque ya hice uno para el curso. Dicho eso, entre más tiempo le puedas dedicar, mejor.
Y por ejemplo, hay pistas aquí que están bien delgaditas y que podemos aumentar sin problema de grosor. Hazlo, aunque sea una pista de señal, te va a beneficiar, porque digamos que en un futuro tiene un rayón y ese rayón te corta esa pista. Va a ser más fácil de repararlo si es una pista grande a que si es una pista pequeñita. En el PCB oficial del curso, por ejemplo, tenemos esta pista que mide 1 milímetro. No necesariamente va a cargar mucha corriente, pero la hice más gruesa para evitar problemas en el futuro. O estas pistas que son de señal y miden 0.6 milímetros, no como estas que son de 0.54. O sea, no necesariamente nos tenemos que quedar con el mínimo. Un buen PCB se puede tomar horas, pero vale la pena porque así vas a poder construir el mejor PCB que puedas. ¿Te va a afectar? ¿Va a afectar el rendimiento del robot? Pues la verdad es que más o menos. La afectación principal es que te va a permitir solucionar problemas más fácil, además de que te va a evitar problemas en el futuro, principalmente si se te daña una pista. Y en lo personal, estéticamente creo que hasta se ve mejor. Pero bueno, no olvides también revisar la capa de abajo. Para seleccionar la capa de abajo y trabajar en ella, selecciona capa inferior y ya estás trabajando en la capa de abajo. Para no ver la capa de arriba, que es la roja, puedes simplemente picarle al ojito y ya solamente verás la capa inferior. Aquí regreso a lo que digo, aumento la distancia entre las conexiones. Por ejemplo, esta conexión aquí no va a afectarle a nadie si la hago de 1 milímetro, entonces pues la hago de 1 milímetro. En especial porque está en la parte de abajo, que es donde más rayones puede recibir. Que si recibe un rayón que dañe la pista, pues ves menos probable que se dañe también. Aquí aumento la distancia, no necesitamos andar jugando con la distancia mínima. Aquí se hizo un ángulo de 90 grados. Si le pico aquí en la esquina interior, puedo jalar otros 45 grados. Aquí, por ejemplo, es un poquito complicado aumentar el grosor porque pasa por aquí y luego por acá. ¿Qué puedo hacer? Puedo modificar la pista. Una manera muy sencilla sería simplemente dando doble clic y se genera un puntito verde. Este puntito verde pues yo lo pongo, ya puedo dar la forma que yo quiera y ya quedaron más separadas entre sí. Ahí también pues pudiera aumentar el grosor. Bueno, digamos que ya me gustó cómo quedó el diseño. ¿Qué sigue? Ahora lo que vamos a hacer es crear un Copper Area. Seleccionamos aquí donde dice Copper Area y nos va a pedir una red para hacer el Copper Area. Yo le pongo GND porque es la que queremos usar. Ok, entonces nosotros vamos a seleccionar un contorno alrededor de nuestro PCB. No necesita ser preciso y automáticamente se nos va a generar un Copper Area. Oh my goodness, ya se parece a los PCBs que he visto antes. El Copper Area lo que va a hacer es pues generar un área de cobre en todo el PCB y va a estar conectada a la red que nosotros digamos. Por ejemplo, aquí yo le dije pues conéctate a GND. La ventaja que tiene es que por ejemplo aquí este tramo no tenía pues ninguna conexión, entonces lo aprovechó el Copper Area y ahora esta es una conexión de tierra. Por eso dije al principio que no era tan importante el grosor de la línea de tierra, porque pues íbamos a hacer el Copper Area y ahora pues tiene un montón de conexiones. Tiene estilos, podemos seleccionar el Copper Area y darle aquí donde dice mantener isla que sí, y ya se nos van a rellenar algunos espacios como este. Y aquí en donde dice estilo de relleno podemos poner rejilla 45 grados. Ah, voilà, ya tenemos el estilo que usa en el PCB del robot neutrino. Podemos copiarlo, pegarlo, seleccionar el nuevo y ahora lo ponemos para la capa inferior. Como lo copiamos y pegamos, pues tiene la misma configuración. También podemos usar rejilla 90 grados o sólido y pues ahí le pueden cambiar los valores. Aunque pues dejarlo sólido o rejilla así con la configuración por defecto va a funcionarles bien. Aquí por ejemplo pueden cambiar pues el grosor de las líneas de la rejilla, digamos el punto 5. Ya se ve más coqueto así. El de abajo, capa inferior, desactivo la superior para poder ver mejor. Aquí puedo hacer que el espacio sea mayor, ahí está más grande, y que la línea sea mayor. Ahora, el chiste del Copper Area pues es que ocupe bastante espacio, ¿no? Entonces podemos dejarlo sólido. Así se va viendo nuestro PCB. Y si yo hubiera revisado ya bien todas las pistas y estuviera 100% seguro, pues así lo podemos mandar a hacer. Funcional sería ya. ¿Qué sigue? Personalizar. Personalmente yo desactivo la capa inferior para empezar a personalizar la de arriba. Y aquí donde dice capa serigráfica superior, pues selecciono aquí, le doy clic en el amarillito y si se pone el lapicito está seleccionado. Entonces por ejemplo pues le doy clic aquí en la herramienta de círculo y empiezo a dibujar un círculo y el radio pongo 20 milímetros, puede ser del tamaño que quieras, del ancho que quieras. Es la ventaja de la personalización. Ahí se ve, a mí me gusta hacer la turbina, le das clic aquí al cuadradito y puedes hacer cuadrados a los motores. Ahí está, ya está un poquito más personalizado. Si te fijas tú en tu modelo del SP32, los pads están un poquito pequeños para mi gusto. Puedes modificarlos. Aquí donde dice anchura, en lugar de que sea 2.1, pues le pones 3 y ya está.
Ahora va a chocar con el Copper Area y con esta pista que dice Mod Is. Ahí está, la modificas tantito y le hacen reconstruir el área de cobre y ya está, ya no va a chocar. Y así pues todos los pads del ESP y los pads que quieras, pero generalmente los únicos que me dan problemas son del XT30, asegúrate que sean del tamaño correcto, y pues estos del ESP32. O sea, sí se pueden soldar, sí son así pequeños, pero para mí es más fácil si los haces más grandes. El resto suelen estar bastante bien porque utilizamos componentes de JLSP. Pues bueno, también para personalizar, lo que más puedes hacer, pues puedes aquí donde dice T, agregar texto. Ahí sería bueno ponerle el nombre a tu robot y lo podemos mover y podemos aquí cambiar su tamaño, cambiar su grosor. Ahora, si yo no me lo pongo así, digo, ahí se va a ver perro, ahí me lo tapan los componentes, entonces pues fíjate en eso. Ya, ahí le puedes dar el diseño que quieras por arriba y por abajo. Para ponerle diseño en la capa de abajo, pues seleccionas capa serigráfica inferior y desactivas la capa superior y la capa serigráfica superior y ya estarás editando la parte de abajo. Aquí vamos a ponerle texto de abajo, así de fácil. El 3 de view, arriba dice tutorial PC de neutrino y abajo dice texto de abajo. Increíble, lo sé. Para agregar imágenes le vas a dar en archivo, importar imagen. Aquí puedes mover estas configuraciones para que se vea mejor tu imagen. Es mejor utilizar imágenes contrastantes. Si por ejemplo quieres subir la fotografía de una cara de una persona, puede que haya problemas que no se alcance a ver tan bien. Como por ejemplo, se ve un poquito extraña. No se ve tan bien, se ve solamente en blanco y negro. Pero bueno, terminas de moverle y le puedes dar ya clic en donde dice insertar imagen en PCB. Aquí también puedes ver el tamaño de una vez. Y aquí está mi imagen. Pues ya pongo la imagen ahí, le doy clic y puedes editarlo y ponerlo donde tú quieras. Y ya lo guardamos. Ver 3 de view. No sé si quedó. Si nosotros cambiamos el color a blanco, utiliza negro para las imágenes. Para algunas imágenes ayuda bastante perro. Y bueno, aquí es donde pones tu mejor playlist y te pones a mejorar el PCB hasta que quede como te lo imaginas. Así llegué yo a este resultado. Estas, por ejemplo, para obtener este efecto como de fibra de carbono, usa imágenes, igual en la parte de abajo del robot. Otra cosa que no mencioné, pero también puedes hacer, es agregar un pequeño slot para que puedas utilizar cinchos o a lo que tú quieras para agarrar la batería del robot. Y con eso terminamos el diseño del PCB de nuestro robot. En la siguiente clase vamos a estar viendo cómo realizar la soldadura de los componentes SMD a mano y con cautín. Creo que todos los componentes es posible soldarlos bastante fácil a mano y con cautín en esta placa, a excepción del conector para usar cables planos. Sí va a requerir un poquito más de práctica, pero yo sé que lo vas a poder lograr. Aunque claro, tampoco es mala idea empezar utilizando el conector estándar. Por algo es el estándar. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya servido mucho. Y recuerda, no es magia,